Jardines y Parcelas. Este webinar está pues a cargo del ingeniero agrónomo Hades Jiménez, que es el gerente general de productos biológicos Perkins. Les queremos dar la bienvenida. Nosotros somos Circle Industry. Circle es un portal en internet exclusivo para el sector agroindustrial, en donde pues unimos todo lo que son vendedores con compradores. Ustedes pueden entrar a visitar nuestra plataforma www.circleindustry.com. Vamos a darle paso al ingeniero Hades. Les voy a pedir el favor de que cuando el ingeniero Hades esté pues haciendo la presentación, mantengamos nuestros micrófonos apagados. Si alguien desea intervenir, puede levantar su mano y ahí sí puede prender su micrófono. Ingeniero Hades, podemos darle inicio al webinar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Circle y a mis amigos que están por allí y a todos los asistentes a esta charla sobre sistema de producción orgánica en huertas caseras, jardines y parcelas. Este trabajo lo hago porque en el recorrido de mi trabajo profesional he recibido muchas solicitudes de muchos amigos que necesitan hortalizas sanas, ¿no? Hortalizas para consumir en su casa. Y yo les digo, pues, la verdad, en el mercado colombiano no hay una disponibilidad de hortalizas y frutas orgánicas. La única salida que tenemos es que podamos producirlas, ¿no? Podamos producirlas en nuestros patios, en nuestras casas. Pero esto no es fácil. He también notado que hay un problema, hay un cuello de botella en la producción orgánica o en la producción convencional también, pero más restringido para la agricultura orgánica, es el tema de la disponibilidad de las plántulas, ¿no? Siempre que la gente quiere iniciar un emprendimiento de parcela o de huerta orgánica, se encuentra con el problema de la semilla, porque lo que se hace normalmente es irse al mercado o a la galería, comprarse unas semillitas, un sobre de semillas o de varias especies, la siembra, pero lo más seguro es que no le germinen, la mayoría. Segundo, si le germinan, se las come el gusano tierrero, se las come el grillo, o la hormiga arriera. Y es un vía crucis poder iniciar una huerta. Entonces yo con esta presentación yo quiero como que miremos estos detalles, estos problemas y cómo los vamos a solucionar, involucrando también el tema del manejo del suelo, que es otro cuello de botella, las enfermedades en el suelo. El otro problema son las plagas. Hay muchas plaguitas que llegan allá a la parcela y un gusanito se puede comer una planta en una noche, pues. Y el otro problema difícil para el que no conoce mucho el tema de la agricultura es la fertilización de esas plantas. A través de mi experiencia de muchos años, pues, y porque he trabajado con muchos cultivos hortícolas, sobre todo en mis experiencias últimas en el Perú, donde estamos trabajando producción orgánica de exportación, pues allá hemos hecho unos desarrollos para manejo orgánico con productos biológicos, ¿no? Productos biológicos. Entonces, la idea es que yo les pueda resumir y en una forma sencilla porque el tema de la agricultura tiene que ser simple, no sofisticado, porque la agricultura es un arte, es una profesión de gente que no tiene mucho conocimiento académico, pero sí la experiencia. Entonces lo que yo quiero es darles unos tips
de manejo, de tal forma que podamos en el tiempo sacar productos orgánicos. Entonces, primero definamos la agricultura orgánica muy sencillamente. La agricultura orgánica es un sistema de producción agropecuaria en donde se utilizan al máximo los recursos naturales. En la agricultura orgánica no cabe ningún producto de síntesis química. Es imposible producir orgánicamente con productos sintéticos. Entonces, antiguamente la agricultura era orgánica, antes de que se aparecieran en el mercado el DDT y todas las insumos o plaguicidas de altar la calidad de vida o específicamente. Bueno, ¿por qué debemos de utilizar la agricultura orgánica y practicarla? Hay muchas razones. Primero que todo, en nuestro mercado, si hablamos de nuestro mercado colombiano, hay mucha escasez de productos orgánicos, estamos en desarrollo, pero desafortunadamente esta agricultura orgánica requiere asesoría, ¿no? Requiere insumos. Y como es sabido, la producción de hortalizas, sobre todo, es hecha por pequeños agricultores que traen una tradición que viene desde los antepasados, una tradición química, ¿no? De manejo de insecticidas y plaguicidas. Entonces, la agricultura orgánica no la están haciendo medianas empresas ni grandes empresas. Estamos en una fase de desarrollo, ¿no? Entonces, no tenemos buena disponibilidad en el mercado de hortalizas y frutas orgánicas. Otra razón es la época en que estamos. La pandemia desnudó todos estos problemas que tenemos en el país y llegamos al punto de que fuera amenazada nuestra seguridad alimentaria. No encontramos en los supermercados, no encontrábamos hortalizas, ni lechugas, ni cebollas, ni tomates, ¿no? Eso se volvió escaso y entonces nos dimos cuenta que estamos en una posición muy débil ante la oferta de productos del campo. Entonces la pandemia nos hace reaccionar y sobre todo los que estamos vinculados al campo, tenemos casi que una obligación personal y familiar de empezar a producir nuestros propios alimentos. También veo con preocupación cómo bajan las chivas y los carros de la montaña con una cantidad de gente que no transporta ni un racimo de plátanos. De la montaña no está bajando comida, prácticamente en pocas excepciones la gente está produciendo alimentos para sustento, para vender. Entonces me preocupa y es cuestión, tema de muchos técnicos, que notamos que en la sierra, en la montaña, no se está produciendo hortalizas. Por ejemplo, aquí en el valle, nosotros estamos consumiendo hortalizas de la sabana de Bogotá, por ejemplo. Consumimos hortalizas de Cajamarca, del Cañón de Anaime y hortalizas de Nariño. Con los bloqueos de este mes, nos quedamos sin suministro en el Valle del Cauca. Entonces, tenemos que pensar que de aquí en adelante tenemos que tener, aunque sea una parcela, una huerta donde podamos asegurarnos de las hortalizas y que estas sean sanas, ¿no? Porque yo utilizo un término calidad biológica y que se lo he oído a mucha gente, a muchos científicos,
es que cuando un ama de casa o una persona va al mercado o a la galería, se va directo donde están las hortalizas más bonitas, ¿no? La hortaliza que tiene mejor visión cosmética, la que es más bonita, pero el tomatico que está rayado, que tiene un puntico o una manchita, no lo quieren llevar. Puede ser que ese que está un poco rayadito por un insecto, puede ser que, o lo más seguro es que ese producto sea más limpio, entre comillas, más sano de residuos, más libre de residuos. Entonces, confundimos la calidad cosmética con la calidad biológica. La calidad biológica sería la inocuidad del producto y la baja residualidad por el tema de pesticidas. Eso nos lo asegura la agricultura orgánica. La agricultura convencional, como sabemos, es altamente dependiente de los insumos químicos, que son muy contaminantes, pero sobre todo afectan la salud humana. Eso está demostrado por muchos científicos e investigadores, y se demostró en la década del 70, 80, 90, donde la agricultura, la revolución verde, que se hizo con base a agroquímicos, fue muy productiva, pero un desastre desde el punto de vista de la salud humana. También la agricultura orgánica ha tenido un auge muy importante en los últimos años. Considero que después del año 2000, ¿no? Del año 2000, vienen unos cambios muy fuertes en los consumidores, donde ellos empiezan a exigir alimentación sana, producción sana, y todo lo que se importa a los países europeos, a Inglaterra, Estados Unidos, Japón, todo lo que se importa debe llevar unos parámetros de calidad, de mucha inocuidad y muy bajos en residuos tóxicos, contaminantes. Entonces, esta revolución por lo sano, por lo limpio, empieza con la demanda. No fueron los agricultores o las cooperativas que empezaron a decir, no, es que vamos a cambiar porque el mundo necesita ser más limpio, debe haber más sanidad, más inocuidad. No, fueron los consumidores los que están exigiendo a los agricultores que le produzcan comidas sanas. Entonces, ahí vemos cómo el mercado alemán, inglés, de Japón, de Estados Unidos, crece cada año en cifras muy dicientes. Se habla de que el mercado orgánico crece un 10% anualmente, ¿no? Esta producción orgánica tiene ventajas económicas y ecológicas. La ventaja económica es que el que produce comida orgánica puede tener un sobreprecio sobre la producción convencional. Y también el que produce orgánicamente en el tiempo puede llegar a producir a un costo menor que si esa producción fuera química o convencional, porque el suelo se va adaptando, el medio ambiente, el entorno de las fincas se va limpiando, entre comillas, se va limpiando de plagas y de enfermedades, ¿no? El suelo se va mejorando con el tiempo debido al trabajo que se va haciendo con los microorganismos básicamente, ¿no? Y con las fuentes naturales de nutrición. Entonces, lógicamente, al reducirse la utilización de agroquímicos, vamos a tener un beneficio para el medio ambiente en cuanto a que las aguas subterráneas ya no se contaminan tanto, ni los frutos, ni el ambiente donde están los campesinos. Ese ambiente va a estar mucho más sano. Y también vamos a tener ventajas
en que se mejora la calidad de vida de los campesinos, de los productores, pero indirectamente la calidad de vida de los consumidores en la ciudad. ¿Sigue, Laura? Entonces vamos como al tema ya, donde decimos cuáles son los problemas que encuentra la gente, sobre todo la gente que apenas quiere empezar con su plan de producción orgánica. Entonces, recalco, la ubicación de la semilla. Cuando se compra la semilla en bolsita y resulta que esa semilla generalmente viene de Estados Unidos, unas variedades que no se conocen acá, unas variedades de plantas que no están adaptadas a nuestro ecosistema. Son plantas que de pronto son muy susceptibles a algunas enfermedades, susceptibles a plagas. Entonces, la gente en su gran mayoría fracasa, entre comillas, empezando con la semilla. Entonces yo estoy proponiendo que esa semilla la hagamos en la finca, no en la finca, que utilicemos productores de plántulas, ¿no? Utilicemos los productores que hacen plántulas en invernadero y ellos están suministrando las diferentes variedades de hortalizas para la gente que quiere sembrar. Al nosotros comprar la plántula a un plantulador, pues estamos ya teniendo una planta que tiene unos 15 días de desarrollo, ¿no? 15, 20 días, dependiendo de la especie. Esa plántula, cuando la ponemos, la trasplantamos, esa plántula ya va a tener una vida útil mucho más alta que si esa semillita la hubiéramos sembrado en la finca. Entonces, un método que rompe ese problema de la semilla es comprar plántulas. Con mis vecinos acá en la Buitrera Palmira, tenemos un plantulador, ya le estamos encargando plántulas de las diferentes especies. Estamos comprando cebolla, lechugas, estamos comprando tomates, pimentones, aromáticas, ¿no? Estamos comprando albahacas, oréganos y plantas medicinales. Entonces, hacemos una lista en conjunto, ¿no? También la idea es que haya grupos de productores, de vecinos, que se unan para conseguir esas plántulas. Con esa compra de plántulas que ya vienen desarrolladas, ya no tuvieron el ataque de los tierreros, ni los grillos, ni se enfermaron pequeñitas, esas plantas ya vienen tratadas también. Ahí vamos a tener como que un plus de supervivencia y vamos a lograr con una posibilidad muy alta de que esa plántula se desarrolle bien, ¿no? Entonces, la idea es que ubiquemos el productor de la plántula, él nos hace las que necesitamos en grupo y eso facilita pues el suministro. Ese primer componente de la agricultura orgánica, de la parcela orgánica que yo quería indicarles. No tratar de sembrar la semillita y que esta inmediatamente llega a un suelo contaminado, es afectada por una cantidad de hongos que son patógenos, además porque esa plantulita que sale allí es muy susceptible y generalmente en los suelos hay, vamos a hablar luego del suelo, pero en el suelo hay tanto microorganismos que causan enfermedades como hay microorganismos buenos. Todo depende de la proporción en que estén ellos, ¿no? Si los microorganismos los buenos están en mayor cantidad, pues las enfermedades no se van a desarrollar tanto. Pero si tenemos un suelo que está muy contaminado, esas plantulitas posiblemente en un alto porcentaje se nos van a morir en su etapa de despegue. Entonces, también
el agricultor orgánico, y hablando de la parcelita, de la huerta, va a tener problema de que no tiene asesoría, ¿no? No tiene asesoría. Generalmente es lo que va a hacer es irse al almacén donde hay un vendedor demostrador. Generalmente ese vendedor demostrador no es un técnico, no es un tecnólogo, ni mucho menos un agrónomo, es una persona que es empírica y va a recomendar una cantidad de productos, a veces muy costosos, a veces se repiten las fórmulas, los ingredientes activos, y, y entonces el agricultor orgánico o el convencional va a depender desde la asesoría, entre comillas, que le dé una persona que no tiene la experticia, ¿no? Para recomendar, por ejemplo, cómo manejar una plaga, ¿sí? También, también el suelo hay que hacerle unos tratamientos, ¿no? Unos tratamientos si sospechamos que hay hongos patógenos, si hay bacterias patógenas, de pronto tenemos algunas plaguitas en el suelo, ¿no? Como los mojoyes o las chisas. Entonces, cuando vamos al almacén de la galería, pues nos van a vender una cantidad de cosas que la verdad eh, no son las más eficaces. Eh, entonces, lo que pretendo yo en esta charlita es que ubiquemos los problemas que vamos a tener en el desarrollo de nuestras plantas y vamos a priorizar, ¿no? Partiendo de mi experiencia en el manejo del suelo, de las plagas y de las enfermedades, vamos a tener unos tips de manejo orgánico con insumos biológicos, ¿no? Con insumos biológicos y orgánicos que combinándolos en forma adecuada nos van a garantizar en un 90% de que esta parcelita, esta huerta, nos dé un feliz término y podamos obtener los frutos y las hojas y los tallos que requerimos para nuestras ensaladas, básicamente, ¿no? ¿Sigue, Laura? Entonces, el pilar fundamental de la producción orgánica es el control biológico, ¿sí? El control biológico, ya sea de insectos o de enfermedades. El control biológico es una tecnología que tiene 100 años o más, pero Colombia es un país que afortunadamente ha avanzado mucho en este tema. Nuestras universidades, nuestros profesores, muchos agricultores eh, hemos aportado a este proceso. En la época moderna o reciente, en los años 70, Colombia empezó un desarrollo muy importante, en los 70, 80 y 90, y a tal punto que Colombia es uno de los países que sobresale en el ámbito latinoamericano, junto con Cuba, junto con México y Perú, en tecnologías de manejo biológico. Pues personalmente he tenido la oportunidad de ir a muchos países donde hemos transferido nuestros conocimientos y, como les decía, hemos hecho desarrollo en Perú, y como ustedes saben, Perú es un país líder y primer productor de muchas frutas y hortalizas a nivel mundial, ¿no? Perú, por ejemplo, es el primer exportador de arándanos, el primer exportador de aguacates, está entre el primero y segundo de espárragos. O sea, es un país que exporta mucha hortaliza y fruta y ha hecho un desarrollo espectacular de la producción convencional, pero también de la producción orgánica. Contrario a lo que uno pensara, ¿no? Porque nosotros antes decíamos, no, está por allá en Perú, eso es puro desierto, eso es pura loma, eso allá no produce nada, eso de arena no produce nada.
y bueno, ellos entraron en un desarrollo importando tecnología israelita y desarrollaron todos los sistemas de riego en el desierto y de producción en el desierto. Y como les digo, pues están más avanzados que nosotros. De hecho, a mí me ha tocado ir a trabajar a Perú también, porque, no, bueno, no hablemos de Colombia porque estamos en un remolino, ¿no? Estamos como corcho en remolino, pero tenemos que salir adelante aplicando nuestras tecnologías que ya tenemos desarrolladas. El control biológico en Colombia está muy desarrollado en la parte de investigación básica. Desafortunadamente, en la parte aplicada tenemos muchos inconvenientes, ¿no? Como, bueno, que no voy a recalcar aquí porque ya entraría en temas de política. El control biológico hace referencia al uso de enemigos naturales, ya sean depredadores, parásitos y microorganismos. O sea, depredadores son insectos, ¿no? Como los parásitos también. Y los microorganismos son hongos y bacterias que se se aplican y se utilizan para reducir las poblaciones de insectos plaga. Si no hubiera control biológico natural, pues las plagas estarían como dominando en el sistema, ¿no? Pero como hay una regulación natural, hay un equilibrio natural en el ecosistema. Lo que pasa es que cuando hacemos aplicaciones químicas, lo primero que hacemos es matar los insectos buenos y desbalanceamos el sistema a favor de la plaga. El control biológico lo que hace es neutralizar a los insectos que son plaga o a los hongos y bacterias que causan enfermedades, ¿no? Sigue. Entonces, como les decía, el control biológico es como que el componente más importante de un manejo integrado o de un manejo de plagas y enfermedades. Cuando se habla de enfermedades, estamos hablando también de microorganismos antagonistas, ¿no? Más adelante los describo. Entonces, bueno, en nuestra propuesta de una huerta, ya hablamos de que deberíamos de comprar unas plántulas ya garantizadas, que vengan tratadas y que nos prometan un desarrollo eficiente y que no se nos mueran en el impulso, ¿no? Que no se nos mueran. Entonces ahora entramos en un tema de manejo de plagas, porque es lo primero que llega, ¿no? En una huerta, pues, a pesar de que uno esté aislado, que no tenga cultivos cercanos, allá nos llega la plaguita, ¿no? Pero no debemos de asustarnos porque nos llega una plaguita y sobre todo en una era. Pues yo diría, pues, si hay un gusanito, pues hay que sacarlo con la mano, ¿no? Si es un cucarroncito, una mariposita, bueno, eso se puede manejar manual, pero bueno, pero si ya la huertica es un poco grande, hay alternativas orgánicas y biológicas para manejar un huerto. El mercado es prolífico en opciones alternativas, ¿no? Como les decía, Colombia es un país que ha desarrollado mucho su control biológico de plagas y enfermedades. Entonces, en el mercado hay mucho producto o insumo desarrollado y que está en el mercado. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema. Si ustedes van a comprar un insumo biológico al almacén de la galería, no lo van a encontrar fácilmente. ¿Por qué? Porque estos productos biológicos, en su gran mayoría, son perecederos. O sea, el señor del almacén no quiere tener un producto perecedero porque a los 8 o 15 días tiene que desecharlo. Y por eso es que nuestro mercado de productos biológicos no ha prosperado en los almacenes. Simplemente lo que hemos decidido y lo que se hace desde que empezamos este tema es hacer una entrega directa en la parcela o en la finca, con una asesoría directa. Los insumos biológicos no les gusta a los vendedores de almacén porque el insumo biológico necesita un manejo especial, ¿sí?
sobre todo con la cadena de frío, exigen cadena de frío. Entonces esto es un mercado especial que no es para todo el mundo. Entonces nosotros que queremos producir orgánico, pues entonces tenemos que ubicar a la gente que está trabajando con estos insumos biológicos y dejarnos asesorar de ellos. Para el manejo de plagas en el mercado, y resumiendo, hay aceites vegetales insecticidas, ¿sí? Son aceites de cocina, prácticamente casi todos son aceites de cocina, saponificados y que llevan otros componentes orgánicos. Son aceites insecticidas orgánicos, no hacen daño a la salud humana. También encontramos una cantidad de bacterias insecticidas, ¿no? Esas bacterias son organismos que son consumidas por los gusanos, básicamente por los gusanos o los insectos, y esa bacteria lo que causa es una enfermedad a la plaga cuando se consume o cuando hay contacto también, dependiendo. También hay hongos, son microorganismos también microscópicos que se llaman hongos entomopatógenos que afectan a las plagas. Por eso se llaman entomopatógenos, porque afectan sino a insectos. Esos hongos no afectan a los humanos ni a los animales. Y también en gran proporción insectos benéficos, ¿no? Con eso empezamos en Colombia, con los insectos benéficos, y luego fuimos desarrollando el tema de los microorganismos y luego lo de los aceites. Pero ya la gente no tiene la disculpa que no hace agricultura orgánica porque no hay insumos. Eso era hace 10 o 20 años. Ahorita hay mucho insumo para trabajar en agricultura orgánica. Entonces yo, pues, como especialista en este tema, pues les digo, los insumos existen, existe el conocimiento y la aplicación, pues, no se preocupen, la aplicación es sencilla. Ahorita les doy unos tips más adelante para cómo se aplican los insumos. ¿Sigue? Por favor. Entonces empecemos por un producto orgánico que es un insecticida, es un aceite insecticida, ¿no? Este Biogreen, bueno, puede ser olvidémonos de los nombres comerciales, pero vamos a hablar de sus componentes. Este aceite es un aceite comestible, es aceite de girasol, que lo saponificamos, o sea, le aumentamos jabones, le ponemos detergentes, le ponemos otros aceites acaricidas, emulsificantes, y estos aceites tienen una propiedad, tiene varias propiedades. Primero, son coadyuvantes, o sea, ayudan a la eficacia de los productos ya tanto químicos como biológicos, porque lo que hacen es encapsular al ingrediente activo, lo encapsulan, y en el caso de los biológicos, este aceite encapsula y protege al microorganismo de los rayos ultravioletas. El sol produce unos rayos ultravioleta muy fuertes que degradan los microorganismos. Entonces, este aceite lo recomendamos ponerlo junto con los microorganismos, ya tanto sean bacterias u hongos. Este aceite también potencializa el efecto del producto que vamos a aplicar. Por ejemplo, este aceite, si se aplica solo, tiene un efecto, ¿no?, sobre la plaga. Pero si a ese aceite le ponemos un producto biológico como un hongo o una bacteria, hay una sinergia entre los dos. Este aceite tiene un efecto sobre los insectos porque les tapona lo que llaman los respiraderos del insecto, o sea, los espiráculos, en nombres técnicos. Este aceite tapa espiráculos, pero su principal función es que, no sé si usted cuando vayan al campo observen
o si ven en el campo, observen a los insectos plaga y ven que ellos poseen una gran capa de cera, ¿sí? Una capa algodonosa que los protege en su gran mayoría. Esa capa de cera protege al insecto de los efectos ambientales, pero también de los insecticidas, ya sea los protege de los insecticidas químicos y también de los biológicos, porque no deja que haya contacto entre el producto y el insecto. Sigue, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, no sé si Juliet, Laura me marca allí. Hay una, yo no puedo marcar. Ahí. En el centro de esta piña hay un animalito descubierto. Bueno, y, y ese insecto ha perdido la capa cerosa. Al perder la capa cerosa, queda expuesto a los efectos ambientales, ¿no? Y se muere fácilmente. Entonces, ese es un efecto del aceite. Entonces, en resumen, este producto BioGreen o aceite vegetal insecticida, acaricida, es uno de los componentes que vamos a usar como preventivo de las plagas. Y estamos hablando de las plagas chupadoras, ¿no? Bueno, en el tema de las plagas encontramos un grupo muy importante que son las plagas chupadoras, picadoras. Son plagas chiquiticas, básicamente son plagas chiquiticas que andan básicamente por el endés, por debajo de las hojas, chupando. Ahí están los ácaros, los trills, allí hay moscas blancas, hay chinches. Entonces, ese grupo de plagas chupadoras son de las más importantes en la agricultura porque son muy resistentes a los plaguicidas. Primero, supremamente resistentes a los plaguicidas químicos. Y segundo, esos insectos son de un ciclo de vida corto y de una capacidad reproductiva muy grande. Entonces son de difícil manejo. ¿Sigue, Laura? En el manejo de plagas también tenemos bacterias que podemos implementar, ¿no? Y tenemos una bacteria, la más importante que hay en el mundo prácticamente, como insecticida, que se llama Bacillus thuringiensis. Es un bacillus que actúa con unos cristales y con las esporas. Es más dirigido a gusanos, ¿no? A gusanos, como el que ven allí. Y cuando nosotros tenemos huerta casera, vamos a encontrar el problema con el repollo. Cuando sale el repollo, llega la mariposa, una mariposa blanca, ¿sí? Una mariposita blanca, pone el huevito, del huevito pasa a gusano o a larva, y ese gusanito, si no lo controlamos, se nos come el repollo, así, en un 2x3. Entonces, esta bacteria es especializada para el manejo de gusanos que provienen de mariposas, ¿sí? Casi todos los gusanos vienen de mariposas, ¿no? Casi todos los que vemos por ahí comiendo hojas y frutos y raspando provienen de mariposas o polillas. Entonces, esta bacteria actúa sobre ese grupo de gusanos. Se llama Bacillus thuringiensis. Luego lo vamos a ver ya en las fórmulas que voy a dar. Sigue, Laura. Miren el efecto de un Bacillus thuringiensis. Cuando el insecto se come una hoja que está tratada con la bacteria, esa bacteria le produce una septicemia que prácticamente que va por el sistema digestivo y licúa, prácticamente le licúa el intestino al gusano y en el término de 3 días el gusano queda en esta posición, ¿sí? Completamente muerto e invadido por la bacteria, ¿no? La bacteria le produce esa septicemia tan fuerte que lo mata, es como una diarrea, ¿no? Lo mata en 3 días. Esta bacteria es una de las más importantes insecticidas que hay en el mundo para la parte agrícola y les confieso que desde hace muchos años, hace 40 años que yo conozco ese producto en el mercado y sigue tan campante. Sigue muy vigente porque con la restricción de los insecticidas químicos
esta bacteria quedó como un sustituto muy importante. Sigue, Laura. Bueno, en el control de plagas hay también otro grupo importante que llaman los hongos entomopatógenos. Estos nombres científicos, pues bueno, son como los géneros de hongos. Hongo es como un microorganismo que le llega pues uno aplica, pues lo fumiga, ¿no? Estos hongos se pueden manejar como un insecticida, pues se ponen en la bomba de espaldas, se mezcla y entonces el ingrediente, su parte reproductiva es la espora. Esas esporas caen sobre el insecto, emiten como una hifa, como una extensión que entra al cuerpo del insecto, se reproduce dentro del insecto el hongo y después de unos 8 a 15 días el insecto muere. Como ven en el extremo inferior a la derecha hay un insecto, un chinche invadido por el hongo, ¿no? Este hongo se llama Beauveria bassiana, ¿no? El que están viendo en el extremo inferior derecho es el Beauveria bassiana, es de los hongos más importantes que hay en el mundo, de los que más se reproducen para control biológico. Entonces, hay un grupo de insecticidas que se llaman hongos entomopatógenos inocuos para los humanos. Así como les hablé de la bacteria, que es inocua también. Todo lo que estamos hablando aquí es inocuo, o sea, no afecta a los humanos ni a los animales domésticos, ni a los peces, ni a los aves, a nada. Simplemente atacan a los insectos. Por favor, la otra. Por favor, Laura. Entonces, lo que hemos hecho, esos hongos se producen en el laboratorio. Esos hongos se sacan de los insectos enfermos, ¿no? En el campo, se aíslan y se reproducen en el laboratorio. Ahí tenemos varios géneros, el Beauveria, el Metarrhizium, el Isaria y el Echinocilium. Son 4 hongos muy importantes. Lo que estamos haciendo en el laboratorio es hacer una mezcla de los 4, ¿sí? Y los entregamos en una bolsita en polvo, en talco, formulado en talco, y eso se lleva pues a la parcela y lo aplicamos. Ahora explico cómo se aplica. Bueno, ahí llevamos ya 3 grupos de plaguicidas orgánicos. ¿Sigue, Laura? Y el cuarto grupo son los insectos benéficos, que son pues esos, la naturaleza está llena de insectos, hay tantos insectos buenos como insectos malos. Una entomóloga decía que del total de insectos que vemos en el campo, solamente el 3% de los insectos son malos, son plaga. El gran resto de insectos son insectos que no hacen daño ni a los cultivos, no hacen ningún papel ni daño a las plantas cultivadas. Y hay un gran grupo de insectos que viven a expensas de los insectos plaga, ¿no? Aquí en el ejemplo estos se llaman parasitoides o parásitos. Que son parásitos de huevos, parásitos de adultos, parásitos de larvas, parásitos de pupas. Generalmente los parásitos son avispas, son avispitas o moscas. Hay unos géneros de moscas que son un poco más grandes que la mosca casera y esas moscas son buenas. Van poniendo huevos sobre los gusanos que encuentran en el campo. Estos se llaman insectos benéficos parásitos. Y sigue, por favor. Entonces, el más común en el que Colombia fue como pionero a nivel de Latinoamérica, como productor, fue el trichograma, ¿no? Esto empezó en Perú en la década del 50. De allá lo trajeron unos entomólogos peruanos y se desarrolló en Ibagué, en el Tolima, y luego se trajo al Valle del Cauca y fue un gran actor en el manejo de plagas para el cultivo del algodón, para la soya, para el sorgo, para el maíz, frijol, etcétera. Cuando habían grandes extensiones de cultivos en el Valle del Cauca, este insecto se liberó por millones, ¿no? Ahorita se libera en los cultivos de caña, ¿no? Y este insecto trichograma es responsable del control de la diarrea de la caña en el valle.
ese modelo de control biológico de la plaga de la caña es un modelo para el mundo, ¿no? Que aquí la caña teóricamente no se fumiga contra plagas, no se le aplica insecticidas químicos. Entonces la avispita que vemos aquí en la parte inferior es diminuta, tiene menos de 1 milímetro de tamaño. Imagínense que es un puntico que no lo vemos prácticamente. Pero es un insecto completo, tiene sus patas, alas, antenas. Él se posa sobre el huevo de la plaga, le pone un huevito a través de su aparato reproductor, le pone un huevito de ella dentro del huevo de la plaga y después de 8 días, en lugar de nacer gusano, nace otra avispita, ¿no? En eso consiste el control biológico con insectos. ¿Sigue? Bueno, vamos avanzando. Los predadores son otro grupo de insectos que lo que hacen es comerse las plagas, ¿no? Son predadores. O sea, por ejemplo, la mariquita que está de color naranja, muy conocido, mariquita, es un animalito que anda por todas partes comiéndose los pulgones, ¿no? Sobre todo pulgones, pero come huevos, larvas de muchos insectos. Estos los tenemos que favorecer en nuestra huerta, ¿sí? Entonces, luego les indico cómo hay que dar como los corredores biológicos, o sea, plantas que nos albergan estos animalitos y de esas plantas ya se saltan a la huerta a comerse lo que llegue como plaga a la huerta. Sigue, por favor. Entonces, el predador más importante que hay en el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano se llama Crisoperla. Es un animalito que empieza con los huevos en la parte inferior izquierda, la larva en la parte superior, a la derecha está la pupa y en la parte inferior derecha el adulto. Es un predador de unas 40 especies de plaga. Ese insecto está en el mercado y nosotros lo que tenemos que hacer es liberarlo en nuestras fincas, en nuestras parcelas para que se establezcan, para que cuando sembremos la huerta ellos lleguen de los árboles y se bajen a la huerta y coman plaga. Se llama Crisoperla. Bueno, entonces hasta acá, bueno, vamos a ver un video, sigue Laura. La próxima, por favor. Laura. Ya. La próxima, por favor. Ay, eso ve una gallina y eso le da miedo. Eso le da miedo a la pobre. Manda de clase no hay frío. Este es un video donde mostramos la Crisoperla comiéndose una escama. Ahí está comiendo una escama. Ella tiene una... Ay, disculpen la bulla. Tiene unas mandíbulas que permiten comerse las plagas que están en las plantas. Se llama Crisoperla. Es el estado que se come las plagas, ¿no? Yo después les voy a entregar, pues cuando trabajemos, les voy a entregar Crisoperlas para que liberen en su campo. Sigue, Laura, por favor. Bueno, todo esto que hablamos atrás son controladores biológicos que nos permiten hacer un manejo de las plagas, un manejo preventivo y curativo, sin necesidad de echar un gramo de químico, ¿sí? Sin necesidad de ir a la galería a comprarse un veneno de 20.000, de 50.000 o de 100.000, no. Eso, y de categoría 1, 2 o de lo peor que hay en el mercado, eso es lo que nos van a vender. Categoría 1, que es el sello rojo, y la categoría 2, que es el sello amarillo, ¿no? Eso se ve mucho en los almacenes. Entonces, entremos en el manejo de las enfermedades. Para el manejo de enfermedades hay un hongo muy importante que se llama Trichoderma. Es un hongo antagonista de hongos. O sea, en el suelo tenemos, en nuestro suelo, en cualquier suelo, si hacemos un análisis vamos a encontrar que hay hongos que causan enfermedades, ¿sí? Entonces, cuando sembremos, tenemos que pensar que si ponemos la plántula o la semilla, ese hongo que está en el suelo inmediatamente nos va a atacar la planta.
Entonces tenemos que prevenirlo con un hongo que mata el hongo malo, ¿sí? Que se llama el control microbiológico. Este hongo es un hongo benéfico, Trichoderma, es quizás, para mí es el hongo más importante como fungicida que hay en el mundo, ¿sí? Se produce en todo el mundo ya. Y lo importante y lo fácil es que este hongo se saca del suelo, ¿sí? Si uno va y saca un kilo de suelo de cualquier parte, lo aísla y hace unos procesos de laboratorio, vamos a aislar este tricoderma, que está en forma nativa. Entonces, este hongo tiene varias propiedades. Primero, es un controlador biológico de enfermedades. Segundo, es un organismo que nos sirve para compostar, porque es celulítico, ¿sí? Ataca la celulosa, entonces nos sirve para los compostajes caseros. Pero también tiene otra función, es un promotor de crecimiento vegetal. Cuando lo ponemos en la raíz, él nos estimula el crecimiento de la raíz de la planta que estamos tratando, de tal manera que esa plantolita emite muchas más raíces y absorbe mejor los nutrientes. Entonces es un hongo muy importante como antagonista de enfermedades. Aquí en la foto vemos arriba cómo el tricoderma invadió una hifa de otro hongo y lo coloniza y lo mata. Miren abajo las perforaciones que le hace al hongo malo. O sea, es un control microbiológico. Sigue, Laura. Y hay una bacteria muy importante también. Yo diría que también es como la bacteria más importante que hay en el mercado mundial, el mercado latinoamericano. Se llama Bacillus subtilis. Para el control de plagas hablamos de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que mata plagas. Esta controla enfermedades, ¿sí? Controla hongos que causan enfermedad y controla bacterias también, ¿sí? Entonces se llama Bacillus subtilis. Ahora vemos cómo la implementamos en el paquete. Sigamos, Laura, por favor. Bueno, y el último temita, ya hablamos del manejo de las plagas, el manejo biológico, los productos que tenemos para manejar enfermedades, que son un hongo y una bacteria. Nada químico. Y aquí entramos al tema de la fertilización, ¿no? Hay una gran cantidad de hongos y bacterias en el suelo que son benéficos porque estimulan el desarrollo de la raíz, porque nutren la planta. ¿Cómo los nutren la planta? Estas bacterias y hongos, estos microorganismos lo que hacen es transportar el alimento, el nutriente a la planta, ya sea el nitrógeno, el fósforo, potasio, ¿no? O sea, los pone a disposición de la raíz y es un poco simbionte con la planta porque ellos de la planta toman carbono, de los exudados de la raíz toman carbono. Y allí en este consorcio de microorganismos benéficos existen bacterias que fijan nitrógeno ambiental, o sea, en cierta forma nos reemplaza la urea, ¿sí? Pero de gratis, porque si nosotros ponemos la bacteria que fija nitrógeno, pues ella baja el nitrógeno del ambiente y se lo pasa a la raíz. Hay otras bacterias, como las pseudomonas, que solubilizan el fósforo que está fijado en el suelo, ¿sí? A veces la gente abona con fertilizantes fosforados, pero la planta no puede absorber ese fósforo. Entonces, estos microorganismos sirven para solubilizar el fósforo y se llaman pseudomonas. Ese consorcio también tiene un Bacillus subtilis, o sea, el que nombré anteriormente, que es un promotor de crecimiento también de raíz. Entonces, la biofertilización se hace con abonos, ¿no? Explicar un poco que los abonos, lo que recomendaríamos en agricultura orgánica son, pues hay una cantidad de rocas, de purines, de caldos magros, bueno, todos esos son complementos, pero la principal fuente de la fertilización es el compost, ¿no? La materia orgánica compostada. Advertencia, nunca vayan a utilizar una gallinaza cruda, porque es el peor de los fracasos.
La gallinaza cruda lo que hace es quemar las plantulitas que le estamos poniendo. Entonces muchos agricultores incautos ponen gallinaza fresca y queman las plántulas. La gallinaza o la materia orgánica que vamos a poner debe ser compostada, o sea, debe pasar por un proceso de degradación, ¿no? De fermentación y de maduración de unos 60 a 90 días, donde a la final esa materia orgánica no nos huele, no huele a suelo, no huele a gallinaza ni a ninguna estiércol, y es bastante poroso el producto, ¿no? Es un producto suelto, que no huele a nada, y si recibe agua no se calienta. Entonces debemos utilizar materias orgánicas compostadas, ojo con eso, garantizadas. Si tenemos un suelo muy rico, en nitrógeno, pues no necesitamos echar materia orgánica, ¿no? Pero si el suelo en general son suelitos algo pobres, como amarillentos, como que no, suelos que no son buenos, que les falta nitrógeno o materia orgánica, entonces debemos de complementarlo con una materia orgánica compostada. En lo posible, a esa materia orgánica le añadimos los microorganismos, ¿no? Los que hablé de los microorganismos como bacterias y hongos que son promotores del crecimiento de la raíz. Son bioactivadores, generan fitohormonas y defensas a la planta. Entonces, micorrizas, por ejemplo, se me olvidaba la micorriza. Las micorrizas aportan fósforo a la planta, pero otros elementos también. Y esos microorganismos entran en defensa de la planta de las raíces por competencia. Al haber tanta cantidad de microorganismos alrededor de la raíz, le hacen competencia a los microorganismos malos, ¿no? Pero algunos son controladores también, ¿no? Sigue, Laura, por favor. Este es el producto que llamamos un promotor de crecimiento vegetal, que va en la canasta donde vamos a poner los insumos biológicos para fertilizar. Ya no necesitamos comprar triple 15, ni urea, ni nada de esas cosas, ¿no? Acuérdense que un bulto de triple 15 está en más de 100 mil pesos ya, ¿no? La pandemia nos subió todo, y además el paro. Entonces ya yo no sé cómo va a ser un pequeño productor, un campesino, para abonar con triple 15, ¿no? Con abono químico, cuando está a 120, 130 mil pesos bulto. Estos insumos son muy económicos y los vamos a recomendar en el paquete que estamos promocionando. Esta entra específicamente en la nutrición vegetal. Sigue, por favor. Y la micorriza como otro biofertilizante. La micorriza es un hongo simbionte con la raíz de la planta. Es un hongo que le aporta fósforo, básicamente, fósforo a la planta, y le genera un vigor, le genera incremento de raíces, resistencia a las sequías, y compite en alguna forma con los microorganismos, básicamente con los nematodos. Sigue, Laura. Bueno, para terminar, me paso unos 5 minutos más. Para terminar, entonces vamos a hacer como, la propuesta nuestra es que vamos a hacer una parcela, una huerta casera, con insumos biológicos, ¿no? Disponibles, económicos, y que no nos van a afectar el suelo, no nos va a afectar el ambiente, no hay un solo residuo tóxico allí, y además nos va a generar una hortaliza de calidad biológica. Vamos a comer lechuga, vamos a comer cebollas, tomates, pimentones, acelgas, todas esas hierbas los vamos a poner en mezcla y los vamos a disponer para nuestro alimento, para nuestra casa, ¿sí? Porque qué miedo puedes irse a comprar. Yo por lo menos no compro tomate. Yo hace muchos años no como tomate, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros agrónomos ya sabemos cómo es eso. No comemos tomate ni mucha hortaliza, ¿no? Ni fresa, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque es que hemos visto cómo los tratan para llevarlo al mercado. Un tomate hecho por un productor sin técnica,
le hace 2, 3 aplicaciones a la semana de productos muy tóxicos. Entonces vamos a promocionar como un paquetico de insumos que vamos a tener dispuestos para nuestra huerta. La ventaja es que estos productos nos van a durar 3 a 6 meses guardados, ¿sí? Y los vamos a ir utilizando en la medida en que vamos desarrollando las plantas, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, entonces aquí, esta es la introducción al kit. Vamos a presentar un kit de 8 productos, ¿no? Donde decimos que pues, es producto de una experiencia, de una experticia de campo, de desarrollo de estos productos a través del tiempo. Estas fórmulas que les voy a dar hoy son desarrolladas en cultivos de exportación, inclusive, ¿no? Aquí en Perú y en Colombia. Entonces, estamos con un paquete muy probado, muy garantizado y de una calidad que yo mismo, con nuestros microbiólogos y agrónomos, esta calidad está supervisada antes de que salga al mercado. Sigue, por favor. Entonces, aquí en estas 2 hojitas vamos a resumir todo lo que se puede hacer para todo lo que vamos a poner en una huerta casera, donde, como les dije anteriormente, vamos a tener unas plantas vigorosas, unas plantas sanas de plagas y que no se enfermen, porque el problema cuando nos vamos por la parte química es que se nos van a morir, nos va a salir costoso y además van a salir, si sacamos una hoja de lechuga, la vamos a sacar muy contaminada. Entonces, en el kit vamos a tener 3 grupos de insumos. El primero, de manejo de plagas, el segundo, manejo de enfermedades, y el tercer componente es la fertilización. Entonces, estoy describiendo, para manejo de plagas vamos a utilizar la bacteria insecticida, Bacillus thuringiensis, vamos a utilizar el aceite insecticida, vamos a utilizar los hongos entomopatógenos y las crisopas, que son predadores, y los tricogramas. Entonces, las crisopas las vamos a liberar de acuerdo a nuestro ciclo del cultivo, y las tricogramas también, los vamos a liberar en los momentos más indicados. Y ahí abajito, pues ya yo les vamos a mandar estas recetas por el WhatsApp, al que pida la receta. Ahí estamos diciendo, por ejemplo, si tenemos gusanos, pues vamos a aplicar el Bacillus thuringiensis. Ese Bacillus thuringiensis se aplica 100 centímetros cúbicos, del aceite aplicamos 50 centímetros cúbicos, y del hongo aplicamos 50 gramos. Hacemos unas mezclas en 20 litros, montamos una bomba y aplicamos tanto a la hoja como al suelo. Estas aplicaciones son foliares y al suelo, porque estos productos actúan en las dos partes. Pero esta explicación ya hay que hacerla individualmente porque, bueno, aquí se nos complica un poco. Entonces, en el paquete de manejo de plagas tenemos 5 organismos o productos, de los cuales 3 son aceites, hongos y bacterias. Y los 2 que siguen, crisopa y tricograma, son insectos. O sea, tenemos 5 allí. En el manejo, en la prevención de enfermedades, entonces vamos a tener 2 productos básicamente, ¿no? Los 2 más importantes en el mercado. El tricoderma y el Bacillus subtilis. Es un hongo y una bacteria. Esto lo vamos a aplicar a la siembra, ¿no? A la siembra. Porque debemos de prevenir, esto se llama vacuna, ¿no? Entre comillas, una vacuna. Vamos a vacunar la planta. Generalmente se mete la raíz de la plantica en un caldo de estos 2 productos y eso se llama una vacuna porque la planta va libre, va con una cantidad de inóculos que van a repeler y antagonizar lo que hay en el suelo, ¿no? Acuérdense que en el suelo hay una gran cantidad de organismos, muchos de ellos son malos, ¿no? Bueno, seguimos.
Bueno, y terminando, pues ya terminamos con la fertilización, que es con Promoviol, que es el cóctel de bacterias, y con las micorrizas. Creo que se está acabando la charla. Juliet. Don Hades. Bueno, a todos muchas gracias a todos los asistentes, gracias por la asistencia. Si alguien tiene alguna pregunta, en este momento pueden pues levantar su mano, abrir su micrófono y preguntarle al ingeniero Hades. Tenemos aquí ya unos mensajes y unos números a través de nuestro chat. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento adecuado. Yo quería decirles que yo, como estoy en pandemia, pues yo estoy como libre como mucho tiempo para poderlos asesorar por el teléfono, ¿no? Por mi WhatsApp, mi número es, por favor, los interesados apuntan el 311-749-4959, ¿no? 311-749-4959. Mi nombre es Hades Jiménez. Y por el WhatsApp, con mucho gusto, yo donde esté, les devuelvo la llamada y les explico la fórmula, la forma de utilizar los productos y sobre todo explicarles de qué consiste el problema y cómo se soluciona, ¿no? Okay. Don Juan Carlos Acosta, ¿me puede por favor enviar por el chat su número telefónico? Felicitaciones, Hades. Realmente fue una conferencia extraordinaria que yo creo que se debiera repetir más e inclusive yo creo que esa información es necesaria que la conozcan mucho más personas. Felicitaciones. ¿Dónde se pueden conseguir los productos? ¿Habla Julia? Sí, Julia Emma. Julia, no, pues yo tengo mi laboratorio allí en Agua Clara, Palmira, ¿no? En Agua Clara, allí está Perkins, pero cualquier inquietud, como les decía, me llaman y yo les hago como el puente y les soluciono las inquietudes que tengan sobre la parte de producción, como en la parte de control. Uy. ¿Hay problema de sonido? Sí. Entonces yo... Hola, buenos días. Hemos hablado ¿quién? prácticamente de cultivos perecederos, ¿no? Pero para Sí. cultivos permanentes como el aguacate, que es el caso mío, pues no sé, habrá algunas recomendaciones especiales. Mira, ese paquete precisamente, ese lo aplicamos en los paltos de Perú, en los aguacates en Perú. O sea, por ejemplo, un frutal, ¿no? Un aguacate, tiene un problema de fitóctora, ¿no? Entonces allí es muy importante poner el tricoderma, ¿sí? Y el Bacillus subtilis. En la parte de plagas, los principales problemas frutales básicamente son chupadores, ¿no? Chupadores, como el tris, el ácaro y todo. También aplica lo mismo. Y en enfermedades aplica. O sea, no se diferencia mucho el manejo entre una hortaliza y un frutal, ¿no? A no ser de que tenga unas plagas ya, por ejemplo, algunos picudos, ¿no? O sea, o que tenga unas conchuelas o querezas ya específicos del aguacate, ¿no? Que tienen un manejo igual. Yo les decía que el mejor tratamiento para insectos chupadores es el aceite más el hongo. Aceite y hongo. Eso está establecido y está probado. Aceite vegetal, insecticida, más el hongo, el funginis, o la mezcla de hongos. Con eso ya tienes una parte importante resuelta, más la liberación de un predador como la crisoperla, ¿no? Entonces, no, pero alguna duda me llama, ¿no? Sí, de acuerdo, ya por el interno conversaremos, porque lo que más nos está atacando ahora son los hongos por efectos del invierno, ¿no? Sí, Además sí, de la no. tuberculosis
del marceño, el mismo picudo, como usted lo ha dicho, claro que sí. No, hay que entrar fuerte con los picodermas, ¿no? Para la parte de invierno y tratar los picudos con hongos como el Beauveria bassiana, ¿no? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, gracias. Ingeniero Javes, tenemos una pregunta. Sí. La señora María Paula Farfán pregunta, ¿tienen productos para control de nuche en explotaciones ganaderas? ¿Para el control de qué? No te entendí. De nuche. Ay, no, no. Desafortunadamente no. El nuche es un insecto muy complicado. Él se refugia en los bosques, donde hay muchos árboles, ¿no? Y tiene una forma de acción muy rara. La hembra del nuche se posa sobre la mosca casera y vuela con él, ¿sí? Y entonces deposita los huevos de nuche en la mosca casera. Y la mosca va al ganado y suelta esos huevos al ganado. O sea, es un complicado. No conozco ningún control de nuche, desafortunadamente. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Ingeniero, yo tomé unos datos que escribieron por el mensaje, entonces yo se los voy a transmitir a usted ahorita por interno. Y a todos los asistentes, pues los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.circleindustry.co. Que tengan un excelente día y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Y a ustedes, Juliet y Laura. A usted, don Jades, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, Jade. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.